En esta unidad estudiaremos la proporcionalidad y los porcentajes. Para una óptima comprensión de los conceptos, el alumnado debe estar familiarizado con el manejo de fracciones y números decimales. Se prioriza la comprensión de los conceptos frente al mero cálculo para la obtención del resultado. Esto permitirá que el alumnado interiorice estos conceptos y pueda realizar este tipo de razonamientos en futuros problemas. Iniciamos definiendo razón y proporcionalidad, para acabar trabajando con magnitudes directamente proporcionales. En la segunda parte de la unidad se trabaja con porcentajes como aplicación de la proporcionalidad directa y acabamos realizando aumentos y disminuciones porcentuales. La razón entre dos números A y B es el cociente entre ambos. Veamos un ejemplo. Noah duerme 8 horas al día. ¿Cuál es la razón entre el número de horas que duerme y el número de horas del día? La razón entre 8 y 24 es su cociente, 8/24, que es igual a 1/3. Entonces, estará durmiendo 1 de cada 3 horas. Observamos que si multiplicamos 24 por 1/3, el resultado es 8. Entonces, la razón entre los números 8 y 24 es el número por el que tenemos que multiplicar 24 para obtener 8. Generalizando, la razón entre dos números A y B es el número por el que tenemos que multiplicar B para obtener A. A continuación, realizamos el siguiente ejercicio. Expresa mediante una razón. De las 40 preguntas del test, he acertado 35. Dividimos 35 entre 40 y simplificamos. El resultado es 7/8, es decir, he acertado 7 de cada 8 preguntas del test. He comido 9 de las 12 manzanas que tenía. Dividimos 9 entre 12 y simplificamos. El resultado es 3/4, es decir, he comido 3 de cada 4 manzanas. En el centro hay 1000 estudiantes, 600 son mujeres. Dividimos 600 entre 1000 y simplificamos. El resultado es 3/5, es decir, 3 de cada 5 estudiantes son mujeres. Cuatro números A, B, C, D forman una proporción si la razón entre A y B es igual a la razón entre C y D. En el siguiente ejemplo, vemos que los números 1, 2, 3, 6 forman una proporción, porque un medio es igual a 3/6 y ambos son iguales a 0,5, que será la constante de proporcionalidad. Se cumple la siguiente propiedad. En una proporción, el producto de extremos es igual al producto de medios, es decir, A por D es igual a B por C. En el ejemplo anterior, podemos comprobar que los números 1, 2, 3, 6 forman una proporción porque 1 por 6 es igual a 2 por 3. Podemos utilizar esta propiedad para calcular uno de los términos desconocidos de la proporción. Hagamos el siguiente ejercicio.
halla el valor de x para que los siguientes números formen una proporción: 0,5, 1,2, x, 2,4. Para que formen una proporción, 0,5 entre 1,2 tiene que ser igual a x entre 2,4. Obtenemos una ecuación. Para resolverla, tenemos que pasar multiplicando el número 2,4 al otro miembro. Realizamos las operaciones y el resultado obtenido es 1. Por lo tanto, los números 0,5, 1,2, 1 y 2,4 forman una proporción. Si multiplicamos o dividimos los números a y b, que forman una razón, por un mismo número, los números resultantes forman una proporción con a y b. Así, si multiplicamos a y b por 2, 2 por a y 2 por b son proporcionales con a y b. Si multiplicamos por 3, 3 por a y 3 por b son proporcionales con a y b. En general, si multiplicamos por cualquier número k, que no tiene por qué ser un número natural, k por a y k por b son proporcionales con a y b. Lo podemos ver en el siguiente ejemplo a partir de la razón que forman los números 2 y 3. Multiplicando cada uno de ellos por un mismo número, obtenemos números que están en proporción con ambos. Así, 3 entre 2 es lo mismo que 6 entre 4, que 9 entre 6 y que 12 entre 8. Si tenemos cuatro números a, b, c, d que forman una proporción, existe un número k de tal manera que c es igual a k por a y d es igual a k por b. Por ejemplo, 2, 3, 10 y 15 forman una proporción. Entonces existe un número 5 tal que 10 es igual a 5 por 2 y 15 es igual a 5 por 3. Una magnitud es una propiedad física que se puede medir. Por ejemplo, temperatura, peso, edad. Dos magnitudes son directamente proporcionales si, al multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra también se multiplica o divide por ese número. Vamos a indicar, a modo de ejemplo, varias magnitudes que son directamente proporcionales. El número de hojas que contiene un paquete de folios y su peso. Si multiplicamos el número de hojas por 2, el peso total también se duplica. El número de horas que funciona una máquina y su consumo eléctrico. Si la máquina funciona el triple, su consumo eléctrico también se triplica. La longitud del lado de un cuadrado y su perímetro. Si dividimos por la mitad la longitud del lado del cuadrado, su perímetro también se dividirá por la mitad. Otros ejemplos son la distancia que recorre una bicicleta y el número de vueltas que da una de sus ruedas. El tiempo que caminas a velocidad constante y la distancia que recorres. Y por último, el peso de un melón y su precio.
Dadas dos magnitudes A y B, la siguiente tabla representa la relación entre ambas. Para que sean directamente proporcionales, los distintos valores de la magnitud B y los de la magnitud A tienen que formar una proporción. Lo comprobamos. Dividimos 3 entre 1, 6 entre 2, 9 entre 3 y 12 entre 4. Vemos que el resultado es siempre el mismo, 3. Por lo tanto, la constante de proporcionalidad es K igual a 3. Entonces, las magnitudes A y B son directamente proporcionales. Completa la tabla sabiendo que las magnitudes A y B son directamente proporcionales. Como las magnitudes son directamente proporcionales, la razón entre los valores de la magnitud B y la magnitud A será siempre la misma. Calculamos su valor. Dividimos 10 entre 2 y obtenemos 5, que será la constante de proporcionalidad de las dos magnitudes. Para obtener los valores de la magnitud B a partir de los valores de la magnitud A, será suficiente con multiplicar estos por 5. Por el contrario, para obtener los valores de la magnitud a partir de los valores de la magnitud B, dividiremos estos entre 5. Así, si dividimos el valor 50 de la magnitud B entre 5, obtenemos 10, que será el valor que le corresponde de la magnitud A. Análogamente, dividimos 60 entre 5 para obtener el valor que le corresponde, que es 12. Por último, para calcular el valor que le corresponde al valor 80 de la magnitud A, multiplicamos este por 5 y obtenemos 400. Un coche circula a una velocidad constante de 60 km por hora. Escribe en una tabla la distancia total que recorrerá en las 6 primeras horas. Como la velocidad es el cociente entre el espacio recorrido y el tiempo transcurrido, esta será la constante de proporcionalidad entre la distancia y el tiempo. Para calcular la distancia recorrida, será suficiente con multiplicar la velocidad por el tiempo transcurrido. El resultado se refleja en la siguiente tabla. A continuación, realizaremos una serie de ejercicios para profundizar en el cálculo con magnitudes directamente proporcionales. Si 4 entradas para el cine han costado 15,20 euros, ¿cuánto costarán 5 entradas? Para resolver este ejercicio utilizaremos el método de reducción a la unidad, que consiste en saber cuánto costará una entrada para posteriormente calcular cuánto costarán las 5. Las magnitudes son directamente proporcionales, porque si multiplicamos el número de entradas por una cantidad fija, habrá que multiplicar por ese mismo número el precio de las entradas. Dividimos entre 4 ambas cantidades y obtenemos que una entrada cuesta 3,80 euros. A continuación, multiplicamos las dos cantidades obtenidas por 5 y obtenemos el precio de las 5 entradas,
que son 19 euros. Un grifo abierto durante 5 minutos hace que el nivel de un depósito suba 20 centímetros. ¿Cuánto subirá el nivel en 7 minutos? Las magnitudes son directamente proporcionales, porque si multiplicamos el número de minutos por una cantidad fija, habrá que multiplicar por ese mismo número la cantidad de centímetros que sube el nivel del depósito. Dividimos entre 5 ambas cantidades y obtenemos que cada minuto el depósito sube 4 centímetros. A continuación, multiplicamos las dos cantidades obtenidas por 7 y obtenemos que el depósito sube 28 centímetros en esos 7 minutos. Para hacer 120 pastas de té se necesitan 1,5 kilogramos de harina, 12 cucharadas de aceite y 0,3 kilogramos de mantequilla. ¿Qué cantidad de cada ingrediente se necesitará para hacer 200 pastas? Las magnitudes son directamente proporcionales, porque si multiplicamos el número de pastas, habrá que multiplicar por ese mismo número la cantidad de cada ingrediente. En este caso, en vez de calcular cuál será la cantidad de ingredientes necesaria para hacer una pasta, será suficiente con calcular la cantidad de ingredientes para hacer 10 pastas. Entonces, dividimos cada cantidad entre 12, obteniendo los siguientes resultados. Una vez hecho este cálculo, será suficiente con multiplicar por 20 las nuevas cantidades para obtener la cantidad de ingredientes necesaria para hacer 200 pastas. Los ingredientes necesarios serán 2,5 kilogramos de harina, 20 cucharadas de aceite de oliva y medio kilo de mantequilla.